¿Cómo ves las medidas que está tomando de emergencia, que está tomando el gobierno nacional? Bueno, como justamente vos lo mencionaste, son medidas de emergencia. No hay todavía un plan económico. Hay medidas económicas, pero no hay un plan. Si bien un plan requiere de un conjunto de medidas, acá faltan cosas para que esto sea un plan todavía. Yo lo que creo que lo que se está haciendo es tomando algunas medidas para ir logrando condiciones para negociar los vencimientos de la deuda externa, que es la principal prioridad que debería tener el gobierno, que yo creo que así lo ha asumido, porque las consecuencias de que no logre renegociar la deuda dentro de los próximos 2 o 3 meses pueden ser catastróficas. ¿Con estas medidas pensás que va a haber financiamiento de la deuda, que el Fondo Monetario va a aceptar? No se trata tanto del fondo, se trata de los acreedores privados. El fondo, la deuda con el fondo todavía no empieza a vencer. Se trata de los acreedores privados, que tenés distintas categorías. Tenés los acreedores privados que están en pesos y que tienen jurisdicción en Argentina. Tenés los acreedores privados que están en dólares o en otras monedas con jurisdicción en Argentina. Y tenés los acreedores privados que tienen jurisdicción extranjera. ¿Y estas medidas van a ayudar a que haya menos recesión o que haya una reactivación? Eso es dudoso. Es una cosa que está... Hay dos fuerzas. Hay algunas fuerzas que van hacia la reactivación y otras que son contractivas. El efecto, si vos me decís la proyección que tengo yo creo que el Producto Bruto va a caer entre 1,6 y 2% este año, si no vas a tener crecimiento económico. Pero esto no se va a distribuir en forma pareja. Vos vas a tener en el primer trimestre una caída importante del nivel de actividad por el aumento de los impuestos que hubo y porque vas a tener mucho tiempo hasta que la dinámica del consumo se empiece a reactivar. En el segundo trimestre sí logran, y esto es una condición necesaria, sí logran negociar los vencimientos de la deuda externa, básicamente, que es donde más difícil está la cosa, con el sector privado, que no es local, sino que es extranjero, que tiene jurisdicción extranjera, así que el juicio se tendría que radicar en Washington o en Nueva York si vos no pagás, que es mucho dinero, estamos hablando de 100.000 millones de dólares que están en juego en todo eso, en total. Si vos lográs refinanciar eso, vas a tener 2 años con el sector externo despejado y entonces eso va a descomprimir la presión sobre el dólar. Por otro lado, los impuestos que aumentó el gobierno te van a generar un superávit fiscal de por lo menos un punto del Producto Bruto, entre medio punto y un punto. Es decir, que hay un ajuste bastante importante porque el gobierno anterior, el de Macri, había dejado la economía con un déficit primario de casi un punto del producto. Y ahora estás haciendo un superávit primario de casi un punto. ¿Qué medidas urgentes debería tomar el gobierno para mejorar la producción? Bueno, algunas ya tomó. En primer lugar, financiar a las pymes. Están ahogadas por el endeudamiento, se necesita un derrumbe de las tasas, y para que el derrumbe de las tasas se pueda conseguir, necesita frenar las expectativas de inflación. Pero la inflación viene atada a la expectativa del dólar. Entonces, y el dólar viene atado a los vencimientos de la deuda. Entonces, vos tenés que atacar las causas. La causa está radicada básicamente en que si vos tenés tanta acumulación de vencimientos que dejó Macri en 6 meses, casi toda la deuda te vencen, son 60.000 millones de dólares que te vencen en 6 meses. Entonces, antes de junio, si vos no lográs refinanciar esto, la economía va derecho a la hiper. Y entonces el gobierno jugó todas las cartas ahí, entonces eso va a descomprimir el dólar. Y eso va a tender a la baja la inflación tiende a la baja las tasas. Por otro lado, tenés que recomponer el mercado local. Entonces se empezó por darle aumentos a los que más capacidad de consumo tienen, que son los pobres. Porque si yo le doy plata a una persona que gana bien, lo más probable es que compre dólares o la ahorre. En cambio, si yo le doy la plata a una persona que gana mal, va a salir corriendo a consumir, porque la necesita. ¿Qué pasa con los jubilados con esto, bueno, con esto que ha ocurrido, de paralizar esta ley que los beneficiaba y que había aumentos programados 2 veces al año? ¿Esto es legal, no es legal? ¿Cuál es el significado que vos le ves? Bueno, la legalidad es discutible. Muchos abogados van a interpretar que hay una violación de derechos adquiridos y creo que van a hacer juicios y van a llevar esto a la corte. Es decir, este es un tema que va a terminar judicializado a la larga. Ahora, en el corto plazo es dinero que se le da a los jubilados, se lo ponen en el bolsillo para que salgan a consumir. Vos podés decir, no pusieron en vigencia la fórmula,
pero estos bonos para las jubilaciones mínimas son aumentos importantes, que no van acompañados de la nada, van acompañados con un plan que les quita la obligación de pagar los medicamentos. Entonces ahora los jubilados, no solamente, un jubilado si gana 12 o 13 mil pesos, gasta 5.000 en medicamentos. Si no tiene que gastar los 5.000, los tiene disponibles para consumirlos, porque ahora se va a hacer cargo al Estado de ese gasto. Por eso que parte de los aumentos de impuestos que hubo van a estar destinados a financiar estos programas. Entonces el jubilado va a tener el dinero de los medicamentos en el bolsillo más el bono. Después, en enero va a tener otro bono ahora. Y en febrero se va a definir la ley. Y ahí se va a determinar cómo se va a pagar en marzo la compensación que sigue. Si vos me decís las cláusulas de ajuste, yo como economista, si tenés que bajar la inflación, no te sugeriría nunca que sigas metiendo cláusulas de ajuste, porque vos tenés que desindexar la economía. Ahora, ¿cuándo vamos a ver? Hay mucha expectativa de mucha gente que votó al nuevo gobierno de que esto va a mejorar. ¿Cuándo vamos a ver, según tu análisis, esto de que podamos estar mejor a sentir alivio económico? Mira, si yo te divido el año en 4 trimestres, en el primer trimestre todavía vas a tener caída, porque el consumo no se va a reactivar tan rápido, porque tenés que esperar a que la confianza de los consumidores empiece a funcionar. Es decir, el consumo tiene tiempo para tomar vuelo. Arranca con las cosas inmediatas y a medida que el consumidor se va sintiendo firme, que no lo van a echar del trabajo, que estos aumentos van a quedar, lo que se llama efecto riqueza técnicamente, cuando se siente seguro empieza a consumir bienes durables, entonces te empieza a reactivar todo el resto de la economía. Entonces lleva un tiempo esto. Por eso es que vos vas a tener un primer trimestre donde va a seguir la caída, un segundo trimestre donde si negocian bien la deuda externa vas a frenar la caída, y un tercer trimestre donde vas a empezar a ver reactivación. Esa reactivación es aumento del Producto Bruto, pero no va a significar crecimiento. Lo que estás haciendo es empezar a utilizar máquinas que no estabas usando. Es decir, capacidad instalada que estaba ociosa. Y vas a ver que ahí empieza a subir. Ahora, ¿vas a llegar a fin de año subiendo? Yo estimo que sí. Lo que pasa es que no vas a compensar la caída del primer trimestre. Por eso que en promedio del año todavía va a ser negativo.